Shalom y bienvenidos a la tercera parte de un análisis que estamos haciendo de esta publicación, que esta publicación fue una crítica que se le hizo al movimiento Noahida, una crítica en mi opinión sin fundamento, o por lo menos que no conoce las fuentes que tratan el tema de Bnei Noach a lo largo de todas las fuentes del judaísmo. Y ya habíamos analizado la primera mitad del video, que hablamos sobre el Sidur Noahida, sobre el libro de Alajá Noahida, sobre dónde se congregan los Noahidas a nivel histórico, vimos pruebas arqueológicas, etc. Y lo que quiero analizar ahora es el final de esta publicación, que es interesantísimo. Y comencemos. ¿Hay alguna guía para las bodas noágidas creadas antes del siglo XX? Porque se han oficiado bodas noágidas, Baruch Hashem. De hecho, les comparto un poco de actualidad. En Israel se está presentando y se está proponiendo una ley que apruebe que los noágidas, los Bnei Noach, puedan hacer sus matrimonios por medio de los servicios de la Rabanut, del Rabinato de Israel, que es algo interesante, que vemos como la cotidianidad noágida toma mucho más volumen en el día a día del Estado de Israel. Entonces, la pregunta es si hay alguna guía de una boda noágida antes del siglo XX. Pues la verdad es que ¡brum! Está un documento que esto me parece, y esto les voy a decir, es una de las excusas por las que estoy haciendo este video, porque quería compartirles esta información que me gustó mucho, que les cuento un poco. ¿Han escuchado hablar de la Genizá del Cairo? Loquísimo, les cuento. En el Cairo, en Egipto, en general, ¿qué es una Genizá? La Genizá, los judíos tenemos prohibido votar o destruir documentos que tienen el nombre de Dios. No se puede destruir nada que tenga el nombre de Dios. Por lo tanto, hay un procedimiento para tratar con esto, bien sea enterrarlo, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos, digamos, documentos, libros que ya, digamos, están en mal estado, lo que sea, pero tienen nombre de Dios, o algún artículo, alguna carta que alguien escribió, por ejemplo, un rabino que haya escrito algo, y ya esta carta, digamos, debe ser, no sé, ya no tiene una relevancia o no puede ser guardada, no se puede botar, no se puede destruir. Entonces, ¿qué se hace? Se pone en una Genizá. La Genizá es como un archivo, digamos, y luego ese archivo se toma o se entierra o lo que sea. Entonces, es una Genizá. Resulta que en el Cairo, en Egipto, hay una sinagoga que existe hasta el día de hoy, una sinagoga súper antigua, que es la sinagoga Ben Ezra, que es una sinagoga de yo qué sé cuántos siglos tiene, no lo sé, pero es de las sinagogas más antiguas del mundo, no sé si me atrevo a decir la más antigua, pero el punto es que es una sinagoga que en el finales del siglo XIX encontraron como una puerta, ¿sí? Como una puerta arriba que contenía, que era la Genizá, ¿sí? La Genizá. Porque la Genizá, como lo que encontraron es que las personas en esa sinagoga, para lanzar a la Genizá, tomaban los documentos y los lanzaban hacia un cuarto arriba, como los lanzaban así. ¿Qué pasó? Que a finales del siglo XIX empezaron a pensar, hey, un segundo, nadie, la gente ha tirado por años y años, lanzado así, años y siglos a la Genizá y nadie la ha limpiado. ¿Qué habrá allá adentro? Entonces empezaron a explorar y personas eruditos como Solomon Schechter, que era un gran conocedor de todos estos temas bíblicos y textos hebreos, empezaron a explorar los documentos de la Genizá del Cairo, de la sinagoga Ben Ezra. Encontraron textos del siglo 7, 8, 9, 10, o sea, de todos los tiempos. Encontraron textos de puño y letra de sabios de Israel, como el hijo de Rambam, de los Geonim, o sea, textos de puño y letra de su texto. No estoy seguro si también de Rav Saadia, Gaon, etc. Y acá les quiero mostrar un texto de puño y letra de uno de los grandes sabios de Israel que ha existido, que es el Rav Shmuel ben Hofni Gaon. Y les cuento un poco de quién era el Rav Shmuel ben Hofni Gaon. En su época, él fue quizás el sabio más grande en su tiempo, en su generación, cuando él estuvo en vida. Y donde él vivía, él fue el que reabrió la yeshiva de Sura. Les explico qué era. El Talmud se redactó en Sura y Pumbedita, dos ciudades que están en el actual, al lado de Bagdad, ¿sí? Y lo que hizo, en una época la yeshiva de Sura se cerró y el Rav Shmuel ben Hofni Gaon reabrió la yeshiva. Es lo primero. Lo segundo, que también es un dato interesante, él era el suegro del Rav Hai Gaon, que también fue un enorme, que es más conocido porque tenemos más textos que llegaron de él, etc. Y él fue el último jefe de la yeshiva de Pumbedita.
y así fue como se clausuró la yeshiva de Pumbedita. Luego, estos son básicamente estos dos últimos personajes. El que escribió esta carta con su puño y letra, el Rav Shmuel ben Hofni Gaon, fue el último de los Geonim, para que entiendan la estatura y la talla de persona a la que estamos hablando. También sus antepasados, los ancestros de Rav Shmuel ben Hofni Gaon, fueron también los líderes de la yeshiva de Sura y de Pumbedita. Él hizo de temas de Alajá, sobre el Perush del Tanaj, también sobre temas de Agadot de Hazal. También era un racionalista extremo. Él también sabía filosofía, de otros temas, en fin. Quiero ya ir al punto que es esto, señores, lo que ustedes ven es uno de los folios, digamos, es un folio, se llama, que está en Cambridge, que es el 2191, así se llama este folio. Y acá el Rav Shmuel ben Hofni Gaon, él analiza un versículo de la Torah y es acá donde él trae 30 leyes no ágidas y trae las fuentes en la Biblia, en el Tanaj, sobre 30 leyes no ágidas. Y me dirán, hey, pero no que solo habían 7 leyes no ágidas. Les explico. En el Talmud, en el Tratado de Julín, se habla de que hay 30 leyes no ágidas, pero que son 30 subleyes que están dentro de las 7 leyes, porque recuerden que las 7 leyes no ágidas son realmente 7 categorías, que de ahí se desprenden muchas más leyes. Y acá el Rav Shmuel ben Hofni Gaon, él menciona 30. Hay más, hay muchas fuentes que traen de que son más leyes no ágidas, pero en fin. Y les quiero mostrar qué dice este texto. Hay un versículo que está en Génesis 34:12, que les doy el contexto, no sé si ustedes recuerdan. Dinah, ella era la hija de Jacob, nuestro patriarca, que por desgracia ella fue violada por otras personas de un pueblo llamado Shem, ¿sí? Entonces Hamor y todas estas personas. ¿Qué pasó? Que estas personas, el violador, el que violó a Dinah, él quiso casarse con ella, se enamoró de ella. Entonces fueron donde Jacob, donde el padre, para arreglar un matrimonio. Entonces acá vemos una escena, esto es Génesis 34:12, que él le dice, esta persona que agredió a Dinah, quiere casarse con ella y le dice, acá está la traducción, incrementad sobre mí mucho dote y presentes y yo lo daré, pero dame a la moza por esposa. Dice básicamente, el precio que sea yo lo pago, todos los presentes, los regalos yo los pago, pero me quiero casar con Dinah, permíteme que sea mi esposa. Entonces acá hay dos palabras que se van a discutir, Moab o Matán, ¿sí? Eso es interesante para llegar a cómo se llega al tema de las 30 leyes no ágidas, y esto es un tema al que vamos a responder a esta pregunta, ¿sí? ¿Hay alguna guía de bodas? Pues vamos a ver. Moab o Matán, ¿qué es Moab o Matán? Dote y presentes, palabras que acá está el versículo. Les voy a leer el comentario del Rav Shmuel ben Hofni Gaon, su puño y letra, y así es como fue transmitido, ¿sí? Dice, y dividió la entrega en dos partes, dote, Moab, y presentes, Matán. Con respecto al dote, a Moab, que es dote, este es el que garantiza el matrimonio, ¿sí? Está escrito en Éxodo que mediante dote habrá de desposarla para él como mujer. Y también dice en Éxodo, en 22:16, ahí al lado, dice que plata habrá de pesar, ¿sí? Que debe pesar dinero, y que son 25 dirhams para una virgen, 12 para una no virgen, etc. Y presentes, ¿sí? La siguiente palabra, matán, y presentes, matán. Ese es el regalo, como dicen Babatra, el que enviará regalos a la casa de suegro. Y esta es una prueba, acá nos va a decir, ¿prueba de qué? Y esta es una prueba de que las naciones, antes de la entrega de la Torah, antes del monte Sinai y todo eso, antes de la entrega de la Torah, usaban dote y presentes. Y esta es una ley de las leyes que las naciones están obligadas a seguir. Aparte de lo que fue específico para Abraham y su descendencia, y que es nuestros sabios, y eso es lo que nuestros sabios dijeron, esto es en el Talmud, en el Tratado de Julín, como les había mencionado, 30 leyes fueron ordenados los no ágidas. Entonces, quiero acá hacer una pausa. Acá, el Rav Shmuel ben Hofni Gaon, un sabio de la generación, nos dice que, y esto es antes del siglo XX, ¿sí? Como unos 10 siglos antes, que nos habla que los no ágidas tienen una ley de hacer matrimonios por adquisición, por Moab o Matán. Básicamente como el pueblo, como Israel, los judíos hacemos también por Kinyan. No solo eso, les quiero mostrar otra cita, que sobre ese mismo versículo, esto lo trae Rashi. Rashi acá trae, ¿qué es Moab? ¿Qué es la palabra Moab? Ketubá. Ketubá es el texto como el acta matrimonial, ¿sí? El contrato matrimonial, dice. Y
que dice Ramban Nachmanides, nos dice, Moar, dice que se refiere a los regalos nupciales que se dan en el momento del contrato matrimonial, la ketubá. Entonces acá vemos, y quiero que ustedes vean lo interesante, porque para mí la conclusión es muy clara, que uno de los Geonim, el más grande en su tiempo, el director de la yeshiva de Sura, él especifica, y es donde se redactó el Talmud, y él recibió de la traducción talmúdica directamente, que dice, él especifica que los noágidas deben hacer matrimonio por dote y regalos, y lo demuestra con un versículo de la Torá. Por eso es que no es sorpresa que sabios como Rashi, como Ramban, ellos también recibieron la tradición de que la palabra moar es ketubá, de que este versículo habla de una ketubá, de un acta matrimonial. ¿Se me entienden? Como que la tradición no se quedó solo en Rav Shmuel ben Hovni Gaon y nadie se enteró, sino que se conocía. Esto es un tema conocido por grandes como Rashi, como Nachmanides. Y acá vemos que, y solo piensen en modo lógico, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos vivido en el siglo X? Siglo X, siglo XI, y hubiéramos llegado donde Rav Shmuel ben Hovni Gaon y le preguntamos, Rabino, una pregunta. Si el Noahida tiene que hacer una adquisición, o sea, tiene que tener una ceremonia matrimonial, bajo la ley judía, él mismo lo está diciendo, bajo la ley de la Torá, digamos, y porque esta es una de las leyes noágidas. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? ¿Podrías explicarnos un procedimiento? Les aseguro que si él escribió esto, y si lo escribió porque está firmado, entonces muy seguramente él también hubiera respondido a la pregunta a lo que les acabo de hacer, que si ustedes le hubieran pedido que les explique una guía de un matrimonio no ágida, él lo hubiera hecho, porque es que él mismo escribe que es una obligación no ágida, y por lo tanto, sí debería haberlo. Entonces, cuando acá nos pregunta en esta cita, nuevamente, me devuelvo, cuando nos pregunta, ¿hay alguna guía de bodas para no ágidas creadas antes del siglo XX? Propiamente, vemos que hay una opinión de los Geonim de que sí, hay forma de hacer la ceremonia no ágida, dote, regalos, como el kinyan, ¿sí? También hay de jupá, etc. Entonces, sí, la respuesta es que sí lo hay. Antes del siglo XX. La siguiente. Ese es el siguiente fragmento. ¿Hay un documento de divorcio no ágida antes del siglo XX? A mí me sorprende que haya preguntado esto, porque, señores, no es por mal. El que pregunta esto es Rabino. Me sorprende porque hay una cita explícita en Maimónides que dice, acá les pongo, ellos, esto está en Hijos Menachim 9.8, acá es donde se trata de los temas de noágidas, ¿sí? She'en laem gerushin bichtav, que ellos no tienen procedimientos de divorcio por escritos. Ellos los noágidas, acá está hablando del contexto noágida. Es decir, hay una alajá en el Hijos Menachim de Maimónides explícitamente diciendo que los noágidas no tienen la obligación de tener divorcio por escrito. No tienen esa obligación. Entonces, cuando me pregunta, ¿hay algún documento de divorcio no ágida antes del siglo XX? Perdón, no estoy seguro si la pregunta es real. Y yo sé que él conoce la cita de Maimónides, pero entiendo que él no la ha profundizado. Quizás la conoce de modo superficial, la leyó, pero no la interiorizó, no. ¿Sí entienden? Es que esta fuente existe. ¿Cómo va a pedir el documento de un divorcio no ágida si Maimónides explica que ellos no tienen el documento de divorcio no ágida? No es una obligación no ágida. Si me entienden digamos, lo que no quiero decir que me molesta, pero me causa esa sospecha de que si no interioriza las fuentes es como un poco complicado. En fin, aquí Maimónides, él continúa el texto y él trae una fuente de una Gemara, que esto está en el Tratado de Sanedrín 58a. Les leo el texto, sí, acá es una cita larga, así que tomé las partes principales para ir al punto. Dice, cuando Rav Dimi vino de la tierra de la Babilonia, dijo que Rabbi Elazar, dijo que Rabbi Hanina, dice, en el caso de una noágida que designó a una sirvienta para su esclavo y tuvo relaciones con ella, es ejecutado a causa de ella, porque hizo adulterio. Es decir, si hay un noágida que, digamos, hay una mujer, él tiene un esclavo y le da a una mujer y se casan, si el noágida tiene relaciones con ella, tiene pena capital, por adulterio. ¿Qué pasa? Que continúa el Talmud y dice, ¿desde cuándo está permitida? ¿Desde cuándo esta mujer estaría permitida para tener relación con esta noágida? Técnicamente, cuando se divorcia, ¿sí? Entonces Rafuna dice, desde que expone su cabeza en el mercado. ¿Por qué? Porque las mujeres casadas se cubrían el cabello
incluso las no judías, y al exponer el cabello se muestra que ya no estaba casada, de que ya estaba divorciada, y por eso ya podía, estaba liberada, que ya estaba divorciada, básicamente. Em, de hecho, eso también así lo trae Rashi. Rashi explica, Shemit para Rosha Bashuk. Dice, desde que expone su cabeza en el mercado, y explica Rashi, que las mujeres casadas, incluso las extranjeras, solían no salir con la cabeza descubierta. Entonces, acá nosotros podemos entender que con mayor razón, me pongo yo, segundo, acá podemos entender que si había una forma y hay una fuente de cómo una mujer no ágida está divorciada o está, digamos, liberada. Ahí dice atartá, que es liberada, divorciada, lo que sea. Y acá tenemos una fuente de que las mujeres solían tener un símbolo social que las representaba como casadas. En este entonces, cubrirse el cabello. En otros contextos sociales sería un anillo de matrimonio. Hoy en día, una mujer casada, lo convencional, lo entendible a nivel social, que está casada es un anillo. En el momento en que se remueve, significa que sí, cuando la mujer deja de estar casada, si en ese momento, en la época acá, en este punto del Talmud nos está diciendo que cuando una mujer deja de estar casada, solía dar una expresión social de su separación, lo cual es removerse, el cubrir el cabello. Entonces, hoy en día nosotros podríamos también inferir que cuando un acto de divorcio no ágida, que aunque Maimónides nos dice que no hay divorcio, o no tiene la obligación de divorcio por escrito, si vemos que hay un acto que demuestra la separación, que es removiendo un artefacto matrimonial, un anillo, no, lo que sea la cultura, en cualquiera que sea la cultura, ¿sí? Sigamos, hay culturas que tienen símbolos, pues lo que sea. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Acá, vuelvo acá, a esta pregunta. ¿Hay un documento de divorcio no ágida? La conclusión es muy sencilla. Primero que Maimónides escribió explícitamente que no tienen, entonces por eso me consternó un poco ese tipo de pregunta. Y lo segundo es que vemos una cita de los Amoraim, que eso es, ¿qué? Siglo III, un poco más, eso es anterior al siglo XX, que podemos entender que los noágidas también tenían un sistema simbólico, lo que sea, un sistema que tiene un efecto social y un efecto bajo la ley, porque esto no es simplemente es un símbolo, esto tiene un efecto bajo la ley de la Torá, como vemos, bajo la ley judía. Esto es alajá. Esto tiene una disertación de la alajá. Y eso es una muestra de que sí, aunque no hay un documento escrito, porque no lo hay, y lo explica Rambam, lo que sí hay es una fuente que nos muestra sobre cómo sería un divorcio, entre comillas, no ágidas, o una separación no ágida que hace que la mujer ya no esté considerada como tomada o casada, sino ya está permitida, es decir, separada o soltera. ¿Entendimos? Entonces, siguiente cita para analizar, o siguiente fragmento, y este es el final. Entonces, si podemos decirle, ¿hay algún nombre de algún maestro espiritual de los noajidas antes del siglo XX? ¿Sí? Paréntesis, yo no creo que los noajidas sean algo espiritual solamente. Yo creo que los Bnei Noach deben estar capacitados y tener líderes o guías, no solamente espirituales, sino que primordialmente en el ámbito político. Ustedes saben mi postura, yo creo que los noajidas deben tomar una gran iniciativa en los campos de política, en la filosofía, en campos intelectuales, en la academia, en todo. No solamente se trata de que soy noágida, entonces soy un ser espiritual, ¿sí? Soy meditando y rezando. No, ser noágida es muchísimo más que eso. Así que acá cuando me dice, tiene un maestro, un guía espiritual de la religión no ágida, es una simplificación caricaturesca de lo que es ser no ágida. No es por mal, pero no lo tiene muy claro, no es por mal, nuevamente. Yo respeto a esta persona, etcétera, pero sí se ve un poco como la puya, ¿sí entienden? En todo caso, sí, claro que hay. Antes del siglo XX hay un rabino que es el Rav Eliyahu ben Amozek, que es del siglo XIX. El Rav Eliyahu ben Amozek, que de hecho escribió todo un libro sobre esta temática, Israel et l'humanité, espero haberlo pronunciado bien, que es Israel y la humanidad, que toca ampliamente los temas noágidas, y de hecho acuña el término noajismo, que noahid en francés, que es hijo de Noé. Y bueno, básicamente respondimos a
todo esto. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos. A esta publicación, a estas críticas, si ¿hay precedentes de esto? Claro que hay precedentes. Los precedentes son que si hay un Sidur no Ágida, ya lo analizamos. Las naciones rezarán, vemos que Abraham enseñaba cómo rezar y nosotros se nos motiva a enseñar las leyes no ágidas, etcétera, etcétera. El Sidur no es una obligación, ya lo vimos. Sino que viene a recomendar porque hay que saber cómo se hace, etcétera. Hay un Sefer Alajá, sí, antes del siglo XX propiamente no lo había, pero eso no significa que no sea algo apto. Lo que es un montón de fuentes no ágidas que se recopilaron, que así es como surgieron todos los libros de Alajá, recopilaciones de fuentes que habían difundidas. Si podemos dar alguna mención donde se congregaban los noágidas, dimos muestras arqueológicas, donde, tipo, sí hay. Hay una foto de alguna lápida, alguna tumba, cementerio noágida. Los cementerios noágidas no existen ni siquiera uno hoy, así que no entiendo. Y yo, o sea, es un tema que simplemente esta pregunta es totalmente artificial. Hay alguna guía para bodas noágidas. Vemos que está un texto, puño y letra, de uno de los Geonim, hablando de que sí hay una ceremonia noágida, de cómo se debe hacer un matrimonio, etcétera. O como propiamente es una de las 30 leyes que se traen en el Tratado de Julín. Hay un documento de divorcio noágida, ya vimos. El mismo Rambam explica que no hay. O sea, Maimónides explica, no tiene esta obligación. Pero sí vimos que hay, digamos, una ceremonia o un acto que eso define a la noágida bajo la ley de la Torah, como una mujer soltera, liberada, ¿cómo se dice? Divorciada, cualquiera que sea el sinónimo, pero que es libre ahora, de matrimonio, me refiero. No libre porque estaba apresada, sino que ahora es permitida. Y si podemos dar el nombre de un maestro guía espiritual de la religión no ágida antes del siglo XX, por supuesto, y lo dijimos, el Rav Eliyahu ben Amozek. Espero haber instruido un poco, dar respuestas a las personas. Yo sé que ese es un tema que se queda en el aire. Simplemente hace 2 años se dispararon estas preguntas y nadie las respondió. Yo hace tiempo quería hacer este video y lo que me inspiró es que el fragmento de la Genizá de Rav Shmuel ben Hofni, yo conocía la fuente, pero no había visto el folio de la Genizá y por eso es que me inspiré a hacer este video. Espero haberles mostrado que el movimiento Noahida tiene un respaldo grande. No en vano, solo hay como 3 rabinos que lo critican, mientras que los grandes rabinos de Israel están a favor. Entonces, no es en vano, es porque hay fuentes, hay respaldo, hay precedentes, hay bastantes precedentes. Y vimos que no solamente son de fuentes judías, hay arqueología. Y bueno, hasta aquí llegamos, espero que les haya gustado, compartan, hagan like, etcétera, etcétera. Les envío un saludo desde Israel y muchas alegrías.